Tengo la necesidad de escuchar tu dulce voz. Quita de mi entorno y de mi interno, quita los obstáculos, quita aquello, Señor, que me quiera distraer, y permíteme enfocarme con total seriedad en el espíritu de la palabra que voy a recibir. Deseo con todo mi corazón ser instruido a través de la palabra, y que a través de ella también, Señor, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se lleve a cabo en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a compartir en esta mañana una palabra que apasiona profundamente mi corazón. Yo les he comentado en los últimos tiempos, mis hermanos, que hay un tema que se ha venido convirtiendo para mí en una obsesión espiritual, llamémoslo así, una pasión. Cuando empiezo a estudiar la palabra en torno a este tema, me empiezo a llenar de un gozo, realmente me inunda un gozo inefable, y me quebranto porque siento cómo inmediatamente el Espíritu Santo impacta mi espíritu con esta verdad. Y tiene que ver con el tema de apasionarnos cada día, cada momento, por tener la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Esa debería ser nuestra máxima meta en esta temporalidad. Que todos los días pudiéramos nosotros tener esa certeza de que la decisión que voy a tomar, que definitivamente todo lo que voy a hacer, el negocio que voy a realizar, en lo que me voy a involucrar, cuenta con el sello de la voluntad de Dios. Si viviéramos en esa dimensión, mis hermanos, podríamos realmente disfrutar de la vida Zoe, la vida abundante del Señor. A veces nos quejamos porque nos llamamos cristianos, pero nos sentimos secos, nos sentimos desanimados, como que no le encontramos sentido al cristianismo, como que muy aburrido, como que esto es muy monótono. Pero ¿saben por qué es? Porque estamos viviendo un cristianismo a nuestra manera. Porque estamos muy ocupados en hacer nuestra propia voluntad y hacer que Dios se someta a nuestros deseos. ¿Cuándo vas a empezar a experimentar una vida cristiana realmente excitante, una vida cristiana realmente viva, efervescente, llena de poder, de unción? Cuando decides diariamente someterte a la voluntad del Señor. Ahora, aquí hay un precio por el cual muchas veces renunciamos a este diseño. Y es que la mayoría de las veces, cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, ella nos revela que lo que nosotros pensábamos o queríamos hacer no es lo que Dios quiere. Y entonces ahí es donde empieza el tire y afloje. Porque tenemos claro lo que Dios quiere que hagamos, pero también estamos obsesionados por nuestra voluntad y vivimos en esa ambivalencia. Aquí es donde hay que tomar una decisión. Hay cosas que Dios abiertamente nos ha dicho: es por este camino, andad por él. Hay cosas abiertamente donde el Señor nos ha dicho: tenga cuidado con esa relación. Hay cosas abiertamente donde el Señor nos ha dicho: no es el momento, espérate, ten paciencia. Pero sale a flote la carne, sale a flote el deseo humano, que muchas veces lamentablemente prevalece sobre el nuestro. Y después entonces nos salimos de la voluntad perfecta de Dios, recorremos la voluntad permisiva, ¿sí? Y después tenemos entonces que enfrentar las consecuencias. ¿Cuál es el resultado de someternos a la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Esas serán las consecuencias. Ya las tenemos claras. Pero si decidimos hacer nuestra propia voluntad, vamos a tener que enfrentarnos a cosas imperfectas, a cosas malas y a cosas desagradables. Tú y yo en algún momento hemos vivido las dos experiencias. La experiencia de hacer la voluntad de Dios, pero también la experiencia de no hacer la voluntad de Dios. Así que quiero tomar como texto bíblico
Mateo capítulo 6, versículo 10. Y luego miraremos Mateo capítulo 26, versículo 42. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos hemos dicho esta frase? Muchas veces, ¿cierto? Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces Jesús oró de esta manera? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántas veces Jesús oró de esta manera en Getsemaní? ¿Ah? ¿Sí recuerdan? 3 veces. Pero note que en la segunda vez Jesús ya estaba convencido de que le tocaba beberse esa copa. ¿Ah? En la segunda vez. La primera era para explorar la posibilidad de que no le tocara beber esa copa. La segunda es donde él ya está convencido y dice: bueno, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Ya estaba convencido de que le tocaba. Y la tercera vez es donde él ya afirma en su espíritu que definitivamente muere a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Esta es una expresión bastante profunda, porque nos permite observar la entrega total, en este caso de Jesús en su humanidad, de Jesús como criatura, estoy hablando como humano, criatura, ante su Padre Celestial. Y es un ejemplo para nosotros, un ejemplo en el cual nosotros deberíamos estar muy atentos por seguir muy a menudo, donde tengamos la convicción de que aunque yo quiero esto, Dios quiere otra cosa. Entonces, como Dios quiere otra cosa, yo decido morir a lo mío para poder hacer su voluntad, para hacer su voluntad. Yo pudiera nombrarte muchas cosas, mis hermanos, que en estos, nomás en la parte ministerial, 23 años de ministerio, he tenido que vivir batallas, luchas, confusiones, ambivalencias, donde he tenido que estar sorteando las dos opciones: la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. Y créanme, mis hermanos, que si no es por la misericordia del Señor, uno tomaría errores garrafales. Mi esposa y este servidor nos estamos acercando poco a poco a una etapa pronta que viene en nuestra vida. Nosotros venimos proyectando desde el año 2012, bueno, el 2011, pero a partir del 2012 aplicamos una proyección ministerial. Y se está acercando el tiempo para algo que llamamos cambio de función ministerial. Es un tiempo que viene de oxigenación en nuestra vida para poder catapultarnos a un escenario de mayor espectro, de mayor alcance del ministerio que Dios nos ha dado. Pero créanme, mis hermanos, es un tiempo bastante desafiante porque aparece una cantidad de opciones, de ofertas, de posibilidades. Y entonces ahí es donde uno dice: bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y son decisiones supremamente importantes porque van a marcar un antes y un después para lo que viene. Y no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Ahora, yo quiero decirte algo: Dios desea que te equivoques menos. Diga amén. A veces pensamos que no, a veces pensamos que Dios quiere que nos equivoquemos. No, Dios desea que nos equivoquemos menos, lo menos posible. Y nos dio la facultad para hacerlo. ¿Cuál es la facultad? Hacer su voluntad. Pero el problema, vuelvo a repetir, es que muchas veces, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, prevalece la nuestra. Aquí en esta mañana, yo sé y estoy convencido de que hay muchos hermanos y hermanas que están en un momento clave para tomar decisiones, donde necesitan tener la claridad de cuál es la voluntad de Dios. Te voy a dar una premisa. Ya no siga orando: Señor, revélame tu voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad?
A partir de este momento tu oración debe ser: hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad. Ore de esa manera. Porque cuando estamos todo el tiempo: Señor, ¿cuál es tu voluntad?, interiormente nos estamos dando contentillo. Señor, esto es lo que yo quiero, ¿será que se puede por este lado? No, más bien vaya delante de Dios y dígale: Señor, hágase tu voluntad. Cuando oras de esa manera, estás afirmando en tu espíritu de que estás dispuesto a someterte a hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios está buscando obediencia en el corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestar las bendiciones con que ya nos bendijo en Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice en Efesios 1, versículo 3, mira este versículo tan hermoso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ya fuimos bendecidos. Pero ¿cómo hago para que se manifiesten esas bendiciones en mi diario vivir? La clave está en: hágase tu voluntad. Si la voluntad de Dios se hace en tu vida, se hace en mi vida, el resultado es manifestación de la bendición de Dios. Por eso es que debemos convertirnos en buscadores y en hacedores de la voluntad de Dios, que ese sea nuestra pasión. Cada vez cuando usted tenga la oportunidad de levantarse, en lo primero que usted debe pensar es: bueno, Señor, que este día sea una oportunidad para hacer lo que a ti te agrada. Que este día sea el día para hacer lo que tú quieres que yo haga. Someto desde ya, desde este primer momento, antes de colocar mis pies en el piso, someto mi voluntad a tu voluntad, porque quiero en este día experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Cuando vivimos en esa dimensión, mis hermanos, Dios se siente agradado, Dios se siente feliz. Hay días donde me sorprenden mis hijos, a veces Hannah, a veces Samuel. Me sorprenden porque uno de padre, y más en la edad que ellos están, uno tiene que ser muy, pero muy intencional y repetitivo en: ya hizo aquello, ya hizo lo otro, no se le olvide, estos son los hábitos, pilas. Y uno como que ya está como padre en esa tónica y la mente, ¿no? Y hay días donde lo sorprenden a uno y van y lo buscan: papi, ya hice lo que tenía que hacer. Y va uno como que incrédulamente mira: oye, sí, y hasta hizo más de lo que de pronto nosotros esperábamos que hicieran. Eso es lo que espera Papá Dios de nosotros, que lo sorprendamos más a menudo, demostrándole que estamos sometiéndonos a su voluntad. Pero a veces somos esa clase de hijos que la mayor parte del tiempo Dios nos mira y dice: ay, Dios mío, ¿cuándo? Bueno, Él no dice Dios mío, ¿no? Dice: ¿cuándo será que mi hijo va a hacer lo que es para su bien? ¿Cuándo será que mi hijo va a tomar esta decisión? ¿Cuándo será que va a aprender a esperar? ¿Cuándo será que va a aprender? Una de las cosas con las que hemos lidiado bastante, por ejemplo con Samuel, es el tema de la espera. Y hay momentos donde cuando charlamos él dice: es que no me gusta esperar, papá. No me gusta. Yo le digo: no, a mí tampoco. A ningún ser humano nos gusta esperar, porque queremos todo ya. Pero entienda que la esencia de la vida es esperar. Tenemos que aprender a esperar. Todo tiene que ver con esperar. Analice su vida y se va a dar cuenta que... Y si sabes esperar, sabrás recibir. Si no sabes esperar, tuki tuki lulú, dijo un predicador. Hay que saber esperar. Ahora bien, si nosotros nos convertimos en esos buscadores y en esos hacedores de ese tesoro maravilloso que se llama la voluntad de Dios, entonces vamos a ser como nuestro amado Cristo. A mí me encanta, Jesús nos reveló el nivel de importancia que Él le dio a hacer la voluntad de su Padre. Hubo una ocasión allí en Juan capítulo 4, que es la historia de la samaritana. En el versículo 34 dijo, o Jesús les dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Yo pregunto, ¿la comida es importante? Para muchos no, aquí casi todos ayunan todos los días. ¿La comida es importante, iglesia? Diga conmigo, muy importante. Entonces, como la comida es tan importante, Jesús demostró
que al mismo nivel de importancia que es la comida para nosotros, debe ser también hacer la voluntad de Dios. Por favor, váyase con ese pensamiento. De aquí en adelante, para usted la voluntad de Dios, o hacer la voluntad de Dios, debe ser igual de importante que el almuerzo que le espera. O de pronto hay aquí algunos que dirán, no, pastor, yo la verdad, hoy decidí que no voy a almorzar. ¿Sí? Yo salgo de acá y por ahí hasta mañana o pasado mañana voy a almorzar. Y pospone el almuerzo. Yo creo que no, ¿cierto? Eso ya son las 12 y empezamos. Bueno, pastor, termine rápido. Me espera un filete. No, la comida es importante. Ahora, si comer es importante, te pregunto, ¿hacer la voluntad de Dios lo es? Claro, es muy importante. Porque solo hacer la voluntad de Dios es lo que nos permitirá acabar su tarea que Él nos encomendó. ¿Cuántas personas de esta tierra se van sin haber acabado lo que Dios les encomendó? Por eso hay que prestarle atención a la voluntad del Señor. Yo quiero hoy rápidamente entregarte 3 herramientas eficaces que nos van a ayudar a encontrar en la vida diaria la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mire, va a ser un sermón muy sencillo. Usted va a decir, ya lo sé. Pero mi propósito no es que lo sepa. Mi propósito es que, por favor, salga de este lugar y lo aplique. Porque hay muchas cosas que sabemos, pero que se quedan solamente en eso, en información. La idea es aplicarlo. La primera herramienta para poder encontrar en la vida diaria la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es a través de la oración. Diga conmigo, a través de la oración. Si hay algo que necesitamos reforzar en este tiempo, mis amados hermanos, todos, aquí todos, es la vida de oración. La oración se nos está convirtiendo prácticamente en la última opción. Cuando estoy emproblemado, cuando tengo ganas, cuando siento la necesidad, ¿sí? Cuando ya soy abocado urgentemente a una situación, entonces ahí sí oro. Si uno mira, para Jesús la oración fue fundamental. Jesucristo le dio prioridad a la oración. Y si Jesucristo, siendo Dios encarnado en un hombre, le dio total importancia a la oración, ¿ahora nosotros qué? ¿No deberíamos también darle importancia a la oración? Pero muchas veces queremos nosotros tener éxito en nuestra vida diaria a expensas de la oración. Y eso no es así, así no funciona. Efesios 1, 16 y 17, el apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está diciendo, mire, uno de los propósitos por los cuales oro todos los días por ustedes, es para que a través de esa oración Dios traiga a ustedes revelación, sabiduría, que ustedes se vuelvan entendidos en saber cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Pues les tengo una noticia, esa oración yo la hago por ustedes. Amén. Diga, gracias, pastor. Mi oración es para que cada día podamos recibir la revelación, la claridad de cuál es la voluntad de Dios. Pero tenga en cuenta que Dios responde las oraciones. El problema aquí es cuando Dios te revela su voluntad. ¿Qué vas a hacer al respecto? Porque nos echamos mayor juicio sabiendo lo que Dios espera que hagamos y obviándolo. Porque cuando no hacemos la voluntad de Dios sabiendo cuál es, estamos entonces cayendo en el mismo pecado de Adán y Eva. Rebelión. Es mejor no saber cuál es la voluntad de Dios y seguir así, que saber la voluntad de Dios y terminar haciendo nuestra voluntad. Es tan hermoso el misterio de la oración, que claramente se ha demostrado que Dios le habla al que habla con Él. ¿Quieres oír a Dios? Habla con Él. Ora. Saca tiempo. Dialoga con Él. Pastor, pero es que yo oro, pero yo siento que Dios no me habla. Claro que sí.
Él te habla, lo que pasa es que tú todavía no lo oyes. No lo oyes o no lo quieres oír. Haz la prueba. Haz la prueba. ¿Qué hace usted cuando quiere escuchar? Por ejemplo, miremos el caso de los enamorados. Tuvieron un conflicto, ¿verdad? Y el que la embarró, llamémoslo así, fue el novio. Y empieza a desesperarse porque la novia empezó le cortó la comunicación, ¿sí? Le bloqueó el WhatsApp. Y empiezan a pasar las horas y empieza el novio a darse cuenta que está teniendo cada vez más dificultad. ¿Para qué? Para comunicarse con la novia, y empieza a desesperarse. ¿Qué va a hacer el novio entonces? ¿Se va a echar a dormir? Va a decir, no, voy a esperar a ver cuando ella sienta, entonces ahí sí yo voy a hablar con ella, ¿sí? Bueno, si algunos lo hacen es porque realmente no la aman. Pero si realmente está enamorado y ella es importante para su vida, pues va a buscar la manera de ¿qué? De conectar nuevamente con ella para que vuelva a restablecerse la comunión y pueda volver a oírla, volver a escucharla. A veces nos quejamos los cristianos de que es que no oímos a Dios, pero si nos miráramos y nos analizáramos, llegaríamos a una cruel realidad. ¿Saben cuál? ¿Cuál es esa cruel realidad? No anhelamos a Dios lo suficiente. Para nosotros conectarnos con Dios, para nosotros hablar con Dios, para nosotros escuchar a Dios, no es tan relevante. Si realmente Dios fuese importantísimo para nosotros, fuese como esa comida que necesito para poder vivir, y al saber que mi comunión con Él está entrecortada, que mi comunión con el Señor está afectada por algo, yo buscaría de una u otra manera, sería inquebrantable, buscaría todos los medios para volver a conectarme con Dios, para escucharlo. Y eso es lo que Dios está esperando de su pueblo. La iglesia de la Odisea, que es la iglesia que va a presenciar el arrebatamiento, es la iglesia que está totalmente desconectada de Cristo. Está supremamente conectada con sus propias necesidades y con sus propios anhelos, pero totalmente desconectada de Cristo. Es la única iglesia a la que el Señor le dice, oye, déjenme entrar. Estoy a la puerta y llamo. Hay una desconexión impresionante. Es decir, es la iglesia que le ha prácticamente cortado los medios de comunicación a su Dios. No valora la oración. La oración tiene que ser algo importante. ¿Te está sucediendo algo? ¿Te está pasando algo? Antes de ir a buscar al pastor, antes de ir a buscar ayuda, vaya a Dios en oración. Busque a Dios con toda su alma. Voy a decir aquí lo que le dije a los hermanos allá en la otra iglesia, porque también se aplica para este lugar. Yo espero este año recibir muchas llamadas de muchos de ustedes que me digan, pastor, por favor, déjeme 2, 3 días en un cuarto. Adecúeme un cuarto, pastor, porque me voy a meter a buscar el rostro de Dios, porque necesito conocer la voluntad de Dios y sobre todo que me capacite para hacer la voluntad de Dios. Quiero este año recibir muchas llamadas de mis hermanos diciéndome, pastor, necesito sacar un tiempo de calidad en la presencia de mi Señor. Voy a hacer un paréntesis en todo el ritmo de mi vida y voy a meterme con el Señor para que Él me hable, me revele, me muestre, porque este es un año clave. Este es un año que me va prácticamente a revelar el destino de los próximos años, y necesito escuchar tu voz. Necesito que me hables, Dios. Yo sé que ese teléfono, mejor dicho, va a estar completamente saturado. Si no logro responderle de una vez, tranquilo que yo le devuelvo la llamada, mi hermano. Y vamos a sacar la lista de fechas para poder sacar el lugar. Digan amén. Mis hermanos, porque es que la oración es el método favorito que Dios tiene para mostrarle a su pueblo su voluntad. La oración. Orar, orar, orar. Buscar el rostro del Señor. A través de la oración el Señor quiere darle dirección a aquel que se encuentra buscándola. El Señor quiere darle respuestas a aquel que tiene preguntas. El Señor quiere darle luz a aquel que se encuentra precisamente en oscuridad.
Mire lo que dice el Salmo 65, 2 y 5. Llévese por favor estos dos versículos y apréndaselos esta semana. Salmo 65, 2 y 5. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Es un versículo que ha sido maravilloso, consolador, ha alentado mi espíritu en momentos clave de mi vida. Tú oyes la oración de aquellos que te buscan y con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Aleluya. A través de la oración, mis hermanos, es que Dios nos va a dar ideas. Diga conmigo ideas. A través de la oración el Señor nos va a dar soluciones. Diga conmigo soluciones. A través de la oración el Señor nos va a confirmar claras decisiones. Diga conmigo confirmación. Entonces, ideas, soluciones y confirmación. Tres cosas importantes que usted va a recibir a través de la herramienta de la oración. Pero tenga cuidado con adulterar el diseño de la oración. ¿A qué me refiero? Cuidémonos de adulterar el diseño de la oración cuando empezamos entonces. Bueno, está bien, pastor, voy a sacar 3 días para que Dios me dé un trabajo. Voy a sacar 3 días de ayuno y oración para que el Señor cambie a mi hijo. O sea, usted empieza a ayunar. Eso es lo que se llama huelga de hambre. Utilizamos el ayuno para hacerle huelga a Dios. Entonces yo voy a aguantar hambre, pero tú me tienes que responder esto como yo quiero. Así no se hace. Por el contrario, el ayuno es la herramienta para que usted se someta totalmente a la voluntad de Dios y Él te pueda revelar verdaderamente los planes y los propósitos que Él tiene para contigo, así no te gusten. Amén. Así que no adulteremos el diseño de la oración. Cuidémonos de la manipulación. ¿Sabe? Más bien la oración es esa oportunidad tan maravillosa que tenemos para acercarnos a Dios, creyendo anticipadamente que lo que hay en nuestro corazón como necesidad, Dios ya tiene el poder para suplirlo. Acércate confiadamente ante el trono de la gracia, dice la palabra. Si usted va a orar, pero todavía percibe que está lleno de miedo, de pánico, de incertidumbre, ¿será que sí? ¿Será que no? Todavía no ore. Vaya primeramente a la palabra y trabaje su fe. Amén. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Su fe crece y su fe se establece y su fe se estabiliza es a través de la palabra de Dios. No use la oración para fortalecer su fe. No, la oración la utilizamos para que, como una avenida, para que nuestra fe vaya directico al Dios que tiene el poder de obrar. Ahora bien, vamos con la segunda herramienta. Precisamente es esta. A través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Utilice la Biblia como herramienta para conocer la voluntad de Dios. Quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 4, 12 y 13. Usted lo ha leído muchas veces en la Reina Valera, pero me gusta la manera como se describe en esta traducción. Vamos a leerlo. Hebreos 4, 12 y 13. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Diga conmigo, viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Es muy profunda. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces, ¿por qué es tan importante la herramienta de la Biblia para poder conocer la voluntad de Dios y someternos a ella? Porque cuando vamos a la Biblia, ya tenemos que quitar nuestros ropajes y decir, bueno, esto es lo que yo quiero, pero aquí no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. Bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y aquí estoy para someterme a tu voluntad. Debemos acrecentar seriamente nuestra exposición a la lectura y a la meditación diaria de la palabra de Dios.
¿Cuánto tiempo estás dedicando diariamente a la lectura de la Biblia? A estas alturas de tu cristianismo, ya deberías haber leído la Biblia mínimo unas 4 o 5 veces al año. ¿Me entiendes? Cada año, perdón. Muy importante que le demos valor a la palabra del Señor. La Biblia tiene que ser verdaderamente nuestro manual para la vida y para la eternidad. El problema del cristianismo moderno o posmoderno es que es un cristianismo sin Biblia. Es un cristianismo donde poco leemos y menos estudiamos o escudriñamos la palabra del Señor. Así que expongámonos más a la lectura, pero también a la meditación, a la reflexión de las Escrituras diariamente. Allí hay una cantidad de secretos impresionantes que tienen el poder de transformar el espíritu de nuestra mente. Si hay un libro que tiene el poder de volarnos los sesos, es la Biblia. Yo he tenido etapas muy bonitas de impacto espiritual en mi vida, pero ¿sabe cuál ha sido la etapa más enriquecedora, transformadora en mi vida? La etapa donde estuve estudiando con un erudito de la Biblia. La Biblia me cambió mi vida. Estudiar la Biblia a profundidad, estudiar la palabra del Señor. A veces nos conformamos solamente con lo devocional. Y yo no estoy en contra de lo devocional, pero el problema es cuando solamente nos conformamos con lo somero, con lo de encima. No queremos profundizar. Hay tanta riqueza. Usted no se imagina la riqueza que está esperando entrar en su espíritu para transformarlo, para liberarlo, para hacerlo la persona que realmente Dios quiere que usted sea. A veces nos conformamos solamente con las migajas que caen de la mesa de papá. Cuando Él nos invitó a comer sentados en su mesa los manjares del Rey, aleluya. Ahora, un consejo: no lea la Biblia supersticiosamente. Hoy predomina la superstición, ¿no? Entonces, Señor, necesito que me hables hoy. Y entonces utilizamos el método del dedo, ¿no? Háblame, Señor. Y tenemos ese espíritu del horóscopo cristiano. Yo aconsejo mejor todos los días lleve un orden de lectura organizado. Y Dios va a utilizar ese orden para poder traer orden a su vida. Y justamente el segmento de la Biblia que corresponde al día en el que usted está organizado para estudiar, para leer, para reflexionar, Dios lo va a usar para hablar alguna área específica de tu vida. Porque Dios es muy fiel y su palabra es viva y eficaz. Trate más bien de ser reflexivo con cada segmento de la lectura que usted haga. Sea estructurado. Mire, cuando usted no es organizado en leer la Biblia, pues usted se aburre, se cansa. Cuando usted no tiene un tiempo adecuado para leer la palabra de Dios, entonces se le pasa a 1, 2, hasta una semana. Y eso lo desanima. Uno tiene que ser una persona disciplinada. Hay que ser disciplinados. Por eso es que somos discípulos. Porque somos disciplinados en la palabra del Señor. La Biblia este año tiene que tener prioridad, prelación en su vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Mire, lleve una libreta de notas. Tenga una libretica de notas a la mano para que lo que Dios le hable, a veces Dios usa un versículo y dentro del versículo Él te da un pensamiento, un axioma que impacta poderosamente su espíritu. Escríbalo. Y ojalá escriba ahí la fecha, la hora en la que usted pueda recordar lo que Dios le dijo. Yo lo digo por experiencia. Hay verdades que me vuelan los sesos a través de una lectura de la palabra y tengo que correr rápidamente a escribirla en la agenda. Y cada vez que la leo es como si me tomara un vaso de agua bien frío en medio de un tiempo de sed. Refresca mi alma. Mis hermanos, porque es que la palabra de Dios arroja luz en medio de la oscuridad. La palabra del Señor muestra el sendero correcto para aquel que se encuentra extraviado. Y la palabra de Dios nos garantiza un puente para poder llegar al otro lado.
Por eso es tan importante. Y déjeme terminar diciéndote que la tercera herramienta que el Señor va a utilizar para que su voluntad sea revelada en nosotros son las dificultades de la vida. Esa es la otra herramienta. La oración, la Biblia y las dificultades de la vida. Qué tremendo maestro. Qué tremendo maestro. Que nos enseña a conocer la voluntad del Señor. Hechos 14:22. Mire lo que dice la palabra del Señor, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese evangelio light, ese evangelio que es hoy vendido desde los púlpitos como una póliza de seguro, ¿sí? Que supuestamente si usted lo acepta, usted queda completamente protegido de problemas, de enfermedades, de dificultades. Eso no existe. Es un evangelio falso, es un pseudo evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos entregó una promesa y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Fue a través de las dificultades que el pueblo de Israel logró mantenerse cerca de la voluntad de Dios. Cuando empezaba a irse de la ruta correcta, el Señor tenía que permitir dificultades, pruebas, luchas, situaciones adversas. Y esas dificultades volvían a colocar al pueblo de Dios en armonía con su voluntad. El patriarca Jod, ¿cuántos recuerdan a Jod? Él llegó a conocer a Dios fue a través del sufrimiento. Mientras no sufrió, sabía de Dios. Conocía muchísimo de Dios. Tenía una información impresionante y era tan inspirado por esa información que él era muy meticuloso, muy detallista, era muy religioso. Al punto que él siempre, cuando sus hijos hacían alguna fiesta, él terminaba haciendo unos holocaustos para pedirle perdón a Dios por si sus hijos habían ofendido a Dios. Pero solo llegó a conocer a Dios y su voluntad fue a través del sufrimiento. Él perdió sus propiedades, sus hijos murieron trágicamente, su salud física se vino a pique y sus amigos y la esposita no lo comprendieron. ¿Cómo se sintió? Diga conmigo, bendecido. Claro, bendecido, porque al final él pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él se sentía tan bueno delante de Dios que ahora, después de que tuvo esa revelación de la voluntad de Dios en su vida, ¿sabe qué dijo? Me aborrezco en polvo y ceniza. O sea, en otras palabras, ahora me doy cuenta que soy una lacra. Es tan impactante el libro de Jod, que es conocido como uno de los primeros libros, ¿sí?, escritos. El libro más antiguo de la Biblia, cronológicamente, se dio en el tiempo de Jod. Porque parece ser que Jod vivió antes que Abraham. Entonces, es tan impactante, ¿saben por qué? Porque definitivamente él reconoce que definitivamente la justificación propia delante de Dios es el pecado más grande que puede haber en la tierra. Desde ese tiempo ya se estaba empezando a preparar el terreno para poder entender y comprender, escúchame esto, entender y comprender la justificación por la fe, que se daría solamente a través de Jesucristo. Y eso lo entendió Jod, pero después de tremendo sufrimiento. Y a veces nos toca a nosotros así, hermanos, aprender cosas tan profundas del diseño de Dios a través del sufrimiento. No hay otra manera. A veces esa será la escuela. Y si llega a esa escuela, sométase a Dios, que Dios no va a permitir que usted enfrente algo que no sea capaz de soportar, sino junto con esa prueba el Señor le va a dar la salida
y va a terminar recibiendo una gran bendición para la gloria de su nombre. Recuerde que a Jod, déle ese aplauso al Señor. Recuerde que a Jod el Señor le devolvió al doble. Aleluya. Pidámosle al Señor que nos ayude a descifrar su voluntad en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Yo quiero terminar diciéndole, amado hermano y amada hermana, amigo que me está viendo también, te digo en esta hermosa mañana, ¿qué tal si hacemos nuestras las palabras del salmista allí en el Salmo 48? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Les gustaría hacer esas palabras propias? Diga conmigo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, la voluntad de Dios se convierte en el centro de nuestra vida. Cuando hacemos de la voluntad de Dios lo céntrico en nosotros, lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios se va a manifestar en todo lo que somos, en todo lo que hacemos y en todo lo que tenemos. Estos tres ingredientes, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, son un poderoso ungüento espiritual que tiene la capacidad para poder nosotros desarrollar todos los días una vida con propósito. ¿Por qué te sientes a veces desanimado en la fe? Porque sabes, tú lo sabes, nadie necesita decírtelo, tú lo sabes, estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios nos sentimos plenos. Ah, no hay mucha plata, no importa. Ah, no tengo lo que yo quiero, lo que yo anhelo, no importa. Pero tengo a Dios en mi vida. Pero estoy ocupado haciendo lo que a mi Dios le agrada. Y significa entonces que estoy conectado con su presencia. ¿Y sabe qué dice la Biblia con respecto a la presencia de Dios en nosotros? En ella hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra para siempre. Como dijo un predicador, eso significa que cuando hago la voluntad de Dios, por mal que me vaya, me va muy bien. Amén. Yo reto tu corazón, mi hermano, para que hagas ese cambio a partir de este momento. No sigas haciendo tu voluntad. Muere a tu propia voluntad y empieza a adoptar en serio la voluntad de Dios en tu vida. Y te vas a dar cuenta que estos tres ingredientes van a traer a tu vida ese resultado. Una vida con propósito. Diga conmigo para terminar: Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Padre, gracias por este bello momento. Recibimos tu palabra y decidimos en este momento, Señor, acogernos a tu consejo. Señor, que tu voluntad hecha en nosotros se convierta en nuestro mayor tesoro. Que hacer tu voluntad en esta temporalidad se convierta, Señor, en nuestro grandioso propósito de vida. Mi Señor, hoy la palabra ha sido entregada en esta dirección y pido para que ninguna obra del enemigo tenga poder de hurtar, de robar la semilla de esta palabra. Que todos aquí, Señor, y los amigos y los hermanos que nos han visto también, puedan tomar la decisión de salir a poner por obra esta palabra. Ya la sabíamos, ya la teníamos clara, pero hoy nos vuelves a recordar con el propósito de que ahora seamos hacedores de la palabra. Decidimos utilizar la herramienta de la oración, utilizar la herramienta de la Biblia y la herramienta de las pruebas, de las dificultades, para poder someter nuestra vida a tu voluntad. No queremos vivir un cristianismo según nuestra voluntad. Queremos vivir el cristianismo auténtico, el que te honra, el que glorifica a Cristo y el que le entrega verdadero fruto fragante ante su presencia. Mi Dios eterno, oro para que cada uno de los que estamos aquí recibamos esa unción, recibamos ese fuego, recibamos esa pasión para poder someter nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras emociones a tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Hágase tu voluntad, así como en el cielo se ejecuta perfectamente,
que se ejecute también perfectamente en mi vida y que tu reino venga sobre mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor.